Buenos días, mi nombre es Luisa Fernanda Rivas. El día de hoy voy a hacerles una presentación acerca de ecuaciones diferenciales de orden 2. Esta presentación va dirigida a los profesores Peter Thompson, Lizeth Pello, Marta Delgado y a mis compañeros de clase. Bueno, los objetivos de esta presentación es dar a entender el concepto de una ecuación diferencial de segundo orden y las de orden superior, ya que el concepto es relativamente el mismo. Resolver un ejercicio aplicado a la ingeniería civil de ecuaciones diferenciales de segundo orden y dejar ejercicios propuestos para trabajar en el tiempo de trabajo establecido para la clase. ¿Qué es una ecuación diferencial de segundo orden? Esta es una ecuación que contiene en su expresión la segunda derivada, que, o sea, la máxima derivada contenida en esta expresión es la segunda derivada. Entonces, es una ecuación, una expresión de esta forma, que es una función x que depende de x, una f de x1, multiplicada por la segunda derivada de y, más la función, otra función, o la misma puede ser, que depende de x, multiplicada por y', más la función f de 3 que depende de x, f3 que depende de x por y, igual a un g de x. Hay casos en los que el g de x es 0, entonces se convertiría esta ecuación diferencial en una ecuación diferencial homogénea, como es el caso de la ecuación del movimiento armónico simple, que vemos aquí es una ecuación diferencial de segundo orden y homogénea. Es importante tener en cuenta que, como les mencioné en los objetivos, eh, el, la dinámica o la forma de encontrar el orden de una ecuación diferencial es la mayor derivada contenida en ella. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un seno de x multiplicado por y, y a la 4, supongamos, es porque esta es una ecuación diferencial de cuarto orden. Y así sucesivamente. La mayor derivada contenida en la expresión nos va a indicar el orden de esa ecuación diferencial. También es importante que tengamos en cuenta que el orden se puede ver de esta manera que acabo de explicar siempre y cuando la función y', y a la 4, a la 5, no esté dentro de ninguna función, como por ejemplo una raíz o elevado a una potencia, porque allí el orden de la ecuación diferencial cambiaría. Tenemos varios tipos de ecuaciones diferenciales lineales de orden 2, que son ecuaciones diferenciales homogéneas, ecuaciones diferenciales no homogéneas y ecuaciones diferenciales no homogéneas con coeficientes constantes y variables también. Entonces, el ejemplo aplicado a la ingeniería civil que vamos a ver en el día de hoy es la ecuación de movimiento, se llama en dinámica, y para eso tenemos aquí representado un sistema que puede representar un pórtico. Este tiene un grado de libertad 1 porque permite únicamente desplazamiento horizontal y pues en sus apoyos está empotrado, perdón, así que pues estos no son nodos, sino un empotramiento. Bueno, tenemos también que entender que en esta ecuación diferencial estas constantes tienen como un significado y es que esta pues indica la masa, esta indica el amortiguamiento y esta indica la rigidez. Estas, digamos que se pueden relacionar con aceleración, velocidad y desplazamiento. Para entender el amortiguamiento es la capacidad de oponerse al movimiento y la rigidez es la capacidad que tiene el elemento para oponerse al desplazamiento por una fuerza causado por una fuerza externa, en este caso PDT. Bueno, para resolver esta ecuación diferencial, tenemos que tener en cuenta lo que vimos ya en nuestros cursos
de ecuaciones diferenciales, y es que para resolver cualquier ecuación diferencial debemos tener en cuenta que se debe hacer una ecuación, siempre y cuando no sea homogénea, pues. Eh, la solución total va a ser igual a la solución homogénea más una solución particular. Entonces, vamos a describir la solución homogénea, la ecuación homogénea asociada a este sistema. Y pues aquí tenemos nuestra misma ecuación, pero sin el PDT, o sea, la volvimos una ecuación homogénea. Después de volverla una ecuación homogénea, lo que hacemos es proponer una solución de forma exponencial, y esto recordemos lo que es porque la derivada de una exponencial es ella misma. Entonces, como por conveniencia usamos esta. Y vamos después de esto a derivar las veces que sean necesarias según el orden de nuestra ecuación. Entonces, en este caso estamos viendo ecuaciones diferenciales de segundo orden. Eso quiere decir que debemos derivar 2 veces nuestra solución. Habiendo derivado 2 veces esta solución, ya tenemos cómo reemplazar en nuestra ecuación los valores de ubi' y u'. Entonces, lo vamos a reemplazar y nos queda de esta manera. Sacamos como factor común, ¿cierto? El A por Euler a la lambda t, y nos queda el polinomio característico. Entonces, bueno, teniendo el polinomio característico, pasamos al paso 5, que es resolverlo, y para esto tenemos que usar la ecuación cuadrática, que nos decía que menos b es más o menos la raíz de b al cuadrado menos 4 veces a por c sobre 2 veces a. Entonces, pues aquí esto es a, esto es b y esto es c, así que lo reemplazamos en nuestra ecuación cuadrática respectivamente. Y para esto debemos tener en cuenta algo muy importante, y es que el discriminante, que es lo que está dentro de nuestra raíz, nos va a dar 3 tipos de casos que es importante tenerlo en cuenta. Entonces, el caso 1, que es cuando este sistemita que teníamos acá, este sistema, está súper amortiguado, y es cuando el valor de c al cuadrado es mayor que 4 veces mk. Entonces, cuando tenemos esto, nos van a dar 2 raíces diferentes, pero reales. Entonces, en este caso, la solución homogénea va a ser de esta forma, ¿cierto? Cuando tenemos el caso en el que c al cuadrado es igual a 4m por k, decimos que el sistema está amortiguado y el valor nos van a dar 2 valores de lambda iguales y constantes. Entonces, la solución homogénea va a ser esta. La solución, sí, homogénea va a ser esta. Y el tercer caso, que es cuando está subamortiguado, es cuando c al cuadrado es menor que 4 veces mk. Entonces, en este caso nos van a dar 2 raíces diferentes y complejas. Listo. Entonces, estas raíces tienen una parte real, ¿cierto? Que son los alfas, y una parte imaginaria. Bueno, para hallar la ocasión homogénea, de aquí podemos hallar que para el caso 3, la solución homogénea va a ser de esta manera. Pero ¿cómo llegamos a esto? Eso es lo que vamos a ver en este momento. Entonces, la solución homogénea, haciéndolo normalmente, sería tomar la constante A1 por Euler a la lambda 1 y lambda 2, que fueron los que nos dieron, pero estos lambdas, pues ya vimos que es alfa más beta i y alfa menos beta i. Entonces, digamos que lo reemplazamos como es habitualmente, y para eso debemos tener en cuenta las propiedades, estas 2 propiedades que vamos a usar de las exponenciales. Una es que a elevado a, o bueno, Euler elevado a la n más m es igual a Euler a la n por Euler a la m. Y también tenemos que tener en cuenta y recordar que la propiedad de los complejos, cuando está elevado a un número complejo, va a ser igual a coseno de t más i por seno de t.
Esto lo vamos a usar más adelante. Entonces, usando la primera propiedad de las exponenciales, tenemos que esta ecuación que tenemos aquí se nos convierte en esta ecuación, ¿cierto? Haciendo los respectivos cambios. Entonces tenemos ahora que la solución homogénea es igual a A1 por Euler a la lambda t, y toda esta expresión de aquí, que serían los senos y los cosenos, que cambiamos una vez usamos esta expresión, esta propiedad de las exponenciales. Bueno, entonces, es importante también tener en cuenta aquí que las funciones son pares, impares, o hay unas que no son ninguna de las dos, pero para este caso, el coseno sabemos que es una función par. ¿Y qué quiere decir que una función es par? Que el coseno de un argumento positivo o negativo, después de que sea el mismo, nos va a dar lo mismo. ¿Sí me hago entender? O sea, el coseno de -1 es igual al coseno de 1. Y en la función impar ocurre algo contrario, y es que el seno de menos t va a ser igual a menos el seno de t. Entonces, usando esto que acabamos de encontrar, de recordar, de las funciones pares e impares, lo que hacemos es que reescribimos nuestra expresión, ¿cierto? De esta manera, para que nos quede más cómodo manejarlo. Ahora hacemos distributiva, ¿cierto? Con las constantes y la multiplicamos por cada término dentro de los corchetes, respectivamente, y hacemos agrupación de términos. No, bueno, multiplicando nos queda de esta manera, esta expresión. Pero acá hacemos agrupación de términos y de esta manera tenemos que A1 y A2, una constante más otra constante, nos va a dar una constante. Esta, aunque son con números complejos, igual son números, constante con constante nos va a dar otra constante. Entonces, de esta manera podemos ver que llegamos a la misma solución que habíamos mostrado inicialmente. Ahora, para hallar la solución particular, ¿cierto? Que es nuestro sexto paso, usamos el método de coeficientes indeterminados y proponemos una solución particular de la siguiente manera. Aquí, pues dice ver la diapositiva. Vamos a ir a la diapositiva y acá tenemos una tablita que nos ayuda a ver soluciones particulares dependiendo el P de X que tengamos en nuestra ecuación. Entonces, si digamos es una constante, nos dice que propongamos también una constante, por lo menos si lo que tenemos igualado o el P de X es una función seno, entonces ya vemos que va a ser una constante por coseno de lo que acompaña el argumento aquí, a lo que acompaña la variable en el argumento, más b por el seno de lo que acompaña el argumento de x, o el argumento de x. Bueno, aquí tenemos pues varios casos para el PDT que vayamos a usar en nuestra ecuación, y volviendo acá, retomando, lo que hacemos es que ahora vamos a, para hallar la solución, identificamos cuál es nuestro PDT que teníamos inicialmente, pues dependiendo en el caso particular, miramos la tablita y identificamos cuál es nuestro PDT. En este caso, pues es general lo que estamos haciendo, entonces no vamos a elegir uno como tal, y una vez elegida la solución particular, se deriva dos veces, porque pues esta es de grado 2, y se reemplazan en la ecuación. Entonces, por lo menos anteriormente se veía que este M, UI', estaba con H porque era de la homogénea, pero para no confundirnos, aquí le puse el subíndice P, para que veamos que es de la particular. Entonces, habiendo reemplazado esto, como ya tenemos el PDT, podemos encontrar los valores de las constantes. Y habiendo encontrado los valores de las constantes, entonces ahora ya podemos darle solución a nuestra, o darle los valores y sumar nuestra ecuación, nuestra solución a nuestra ecuación diferencial. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener un U total, como lo decía acá, la solución total de la ecuación diferencial va a ser
la solución homogénea que ya encontramos, más la solución particular. Y de la solución particular, teniendo en cuenta las condiciones iniciales que se nos hayan dado, ya podemos hallar el valor de estos coeficientes que tenemos aquí, que es la masa, el amortiguamiento y la rigidez. Bueno, entonces volvemos a la presentación y aquí tenemos los ejercicios propuestos. Este es el mismo ejercicio, no se dan condiciones iniciales, dado que no se necesitan porque ya les estoy dando el valor de la masa y de la rigidez. Como no tiene el valor de este, quiere decir que no hay amortiguamiento, el amortiguamiento es 0, entonces se puede resolver con todo lo que vimos anteriormente. Y están estos otros ejercicios que son como más generales, no aplicados a la ingeniería civil, de cómo resolver ecuaciones diferenciales de segundo orden. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su atención.